Entonces, una familia es la historia que Dios nos cuenta bíblicamente de cómo la familia de Jacob, el que va a ser luego llamado Israel, cómo esa familia con todo tipo de pecados y situaciones logran salir de esas maldiciones y avanzar en la vida hasta lograr la plenitud de la gracia. Todas nuestras familias, al no haber tenido esa misma vida de José y María, una vida en santidad, en gracia, perdieron todas las gracias, perdieron todas las bendiciones de Dios. Cómo esa familia de Jacob logra restituir, bendecirse de nuevo y robar, por decirlo de alguna manera, la bendición. Vemos a Jacob peleando con el ángel, cómo pelea, cómo lucha su bendición para él y para su familia. Entonces vamos a buscar Génesis 27, Carlos, versículo 27 al 40, y María Elsa, números 14, versículo 17 al 18. Cuando él se acercó para besarlo, Isaac percibió la fragancia de su ropa. Entonces lo bendijo diciendo: la fragancia de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido, que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia, que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos, y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Apenas Isaac había terminado de bendecir a Jacob, en el preciso momento que éste se apartaba de su padre, su hermano Esaú volvió de cazar. Él también preparó una comida apetitosa y la presentó a su padre, diciendo: levántate, padre, y come la presa que tu hijo ha cazado, así podrás bendecirme. Isaac, su padre, le preguntó: ¿y tú quién eres? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió él. Isaac quedó profundamente turbado y exclamó: ¿quién ha sido entonces el que cazó una presa y me la trajo? Yo la comí antes que tú llegaras, lo bendije y quedara bendecido. Al oír las palabras de su padre, Esaú lanzó una fuerte grito lleno de amargura. Luego dijo: padre, bendíceme también a mí. Pero Isaac respondió a Esaú: ha venido tu hermano y valiéndose de un engaño, se llevó tu bendición. Esaú dijo entonces: sí, con razón se llama Jacob. Ya van 2 veces que me desplazan. Primero arrebató mi condición de hijo primogénito y ahora se ha llevado mi bendición. Y agregó: ¿no has reservado una bendición para mí? Isaac respondió a Esaú: lo he constituido tu señor y le he dado como servidores a todos sus hermanos. Lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué más puedo hacer por ti, hijo mío? Esaú dijo a su padre: ¿acaso tienes solo una bendición? Isaac permaneció en silencio. Esaú lanzó un grito y se puso a llorar. Isaac le respondió diciéndole: tu morada estará lejos de los campos fértiles y del rocío que cae del cielo. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano, pero cuando te rebeles, lograrás sacudir su yugo de tu cuello. Palabra de Dios. En Génesis 27 nos muestra cómo Jacob roba la bendición de Esaú. De alguna manera, ¿por qué? Porque Jacob había entendido la importancia de la primogenitura. Esaú no tuvo ningún interés. Esaú vende los derechos de la bendición por un plato de lentejas. Y muchas personas desprecian las bendiciones de Dios por cualquier bobada. Por ejemplo, una persona que tiene la bendición económica, papá, mamá, abuelos que han luchado, personas trabajadoras, honradas que han luchado la bendición económica. Nace el hijo con esa bendición económica y 1, se pone a ir a brujos, a hechiceros y destruye la bendición. 2, se pone a robar en su trabajo y destruye la bendición. Entonces hay personas que destruyen la bendición que Dios les ha otorgado por cualquier pendejada. Eso es lo que le pasa a Esaú. Jacob, en cambio, comprende la bendición, la grandeza de lograr esa bendición, esa primogenitura, y por eso de alguna manera dice su padre Jacob: Israel roba la bendición de Jacob, de Esaú, porque entiende lo valioso de la bendición. Nosotros debemos primero partir de eso. Mi familia está en desobediencia, está en desgracia, está en maldición, porque no ha entendido la importancia de la bendición. Yo le digo a mis servidores: si ustedes comprendieran lo importante de servir a Dios y de servirle a Dios bien,
de prestarle un servicio a Dios con amor, con esfuerzo, con humildad, sin las acciones del demonio. Si entendiéramos lo importante que es servirle a Dios, actuaríamos en el servicio de Dios con rectitud, con amor, con entrega y sin importar el sacrificio necesario para servir. Cada vez que ejercemos un servicio a Dios como esposa, como hijo, como servidor de una comunidad, es sacrificio, es esfuerzo. ¿Por qué sacrificio y esfuerzo? Porque el servicio a Dios exige sacrificio y esfuerzo para que sea bendecido. Si nosotros entendiéramos ese sacrificio, ese esfuerzo, que estoy rompiendo maldiciones familiares, rompería todas las acciones del demonio y no permitiría que el demonio siguiera obstruyendo e impidiendo mi bendición. Entonces vemos que Jacob se gana esta bendición de su padre, roba esta bendición. Aquí estamos hoy para entender, primero, cuáles son las maldiciones que tengo en mi familia. Segundo, cómo me robo esa bendición. Ya en mi familia hay una maldición económica, somos profesionales, trabajamos y nadie sabe de pobre. Dos, todos luchamos por un matrimonio bendecido, nos casamos con esposas, con hombres que amamos, pero no rompemos la maldición del matrimonio. No somos felices en el sacramento del matrimonio. Tres, tenemos vocaciones sacerdotales, religiosas, pero ninguno logra vivir su vocación y amarla en plenitud. ¿Cómo logro romper esas maldiciones y vivir la bendición de mi casa en plenitud? Vamos a escuchar por favor Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 14. Y si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes, por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tus entrañas, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. Palabra de Dios. Dios nos dice en Deuteronomio que todo aquel que obedece la voluntad de Dios es bendecido en todo lo que haga, en su familia, en el campo, en todo lugar donde vaya va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque ha aceptado la voluntad de Dios, porque ha sido obediente a la voluntad del Señor. Entonces quiero que subrayemos en Deuteronomio 28, versículo 1 al 14. Nos dice una condición. ¿Cómo me gano yo la bendición? Usted ya podrá haber evaluado la cantidad de maldiciones que guardamos en nuestras familias porque desconocemos muchas veces la historia familiar. Cómo un abuelo robó, cómo un abuelo tuvo un negocio ilícito, cómo un abuelo fue a un prostíbulo, cómo una bisabuela, una abuela fue a brujería, hechicería, y se ganan las maldiciones. Ya somos conscientes de ello, pero nos colocan una condición del Deuteronomio 28 para restablecer, para reconstruir, para levantar esa maldición. ¿Qué nos dice ahí en el versículo 1? Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica los mandamientos. Punto. Toda enfermedad, toda situación difícil, sea de nuevo repito, familiar, económica, matrimonial, de pareja, es una maldición que está allí. Recuerden que Adán y Eva, al caer en desobediencia a Dios, se lleva todas las maldiciones sobre ellos y sobre su descendencia. Entonces Dios nos dice en Deuteronomio 28 que para levantar esa maldición necesito dos cosas. Primero, obedecer los mandamientos. Y segundo, ponerlos en práctica, obedecer a Dios. Entonces, obediencia a Dios y dos, práctica y obediencia de los mandamientos. Si yo estoy orando, voy a Eucaristía, voy al Santísimo, pero sigo robando, que es sexto mandamiento, ¿me gano la gracia de Dios? Séptimo mandamiento, no. Si yo voy a misa todos los días, comulgo, y eso es lo que mucha gente pelea, pero todo el día vive en misa, pero estoy incumpliendo el octavo mandamiento, levantar falsos testimonios, mentiras, y estoy calumniando, levantando mentiras, estoy diciendo cosas que desagradan a los demás y al prójimo, ¿estoy cumpliendo los mandamientos? Por eso, aunque ore todos los días, aunque rece, la bendición de Dios no se da en mi familia. Yo le digo a todas las personas que hay de la comunidad Casa de Nazaret que nuestra tarea es restituir, reconstruir, renovar, transformar las familias,
tenemos que ser conscientes que solo el cumplimiento y la práctica de los mandamientos van a darme el fruto de la bendición. Si en mi casa no hay bendición, y yo debo entender eso, yo vengo aquí a entender cómo ganarme la gracia, para que toda mi familia sea bendecida. Y por eso vemos todos los días en nuestra familia bendiciones de cómo hay sanaciones, cómo hay liberaciones, cómo hay conversiones, cómo hay bendición económica. ¿Por qué? Porque estamos aquí peleando esa bendición para mi casa. Yo no vengo a mirar aquí cómo el compañero de comunidad me miró, cómo me habló, cómo me saludó, cómo el servidor me saludó. No, aquí no venimos a esas bobadas. Aquí venimos a ganarnos la bendición para mi familia, para mi casa, para mi hogar. Y debo ser consciente de ello para podérmelo ganar. Vamos a escuchar ahora con atención Números capítulo 14, María Elsa, versículo 17 al 18. Te alabamos, Señor. En Números 14 nos dice que la maldad se castiga 4 generaciones. Entonces muchas personas no entienden por qué están viviendo la situación actual que viven. ¿Por qué estoy en depresión? ¿Por qué tengo una enfermedad mental? ¿Por qué estoy viviendo una situación dura en mi vida si yo he sido bueno, si me he portado bien? Hay que mirar 4 generaciones atrás. 4 generaciones me está obstruyendo la gracia. Yo miro mis papás, mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Hasta la 4ª generación tienen derecho, poder y autoridad bíblica de actuar 100% las maldiciones en mi vida. Por eso es tan importante conocer mi familia. ¿Qué es la Biblia? Repito, que empezamos en el inicio. La Biblia es la historia ¿de qué? De una familia. Nos habla desde Adán y Eva, toda la descendencia y los pecados que cometió cada familiar. Usted mira allí, la 10ª generación después de Noé fue Abraham, y habla todo de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Quién fue su hijo? ¿Por qué era estéril su esposa? ¿Cómo practicaron la hechicería y la brujería? ¿Cómo tienen que salir del país de Canaán? ¿Qué cuenta la Biblia? La historia de una familia. Nosotros deberíamos en nuestra familia hacer un libro con la historia. Es más, la mayoría de familias árabes, o hoy en día que son muchas musulmanas, tienen la historia de su familia, porque es importante conocerla. ¿Por qué tenemos una ruina económica? Porque mi tatarabuelo practicó la hechicería. ¿Por qué tenemos una maldición matrimonial y ninguna mujer vive feliz en su matrimonio? Porque el abuelito era súper adúltero y muchas de las amantes maldijeron esa unión matrimonial. Entonces, cuando yo conozco la historia de mi familia, yo puedo identificar dónde está mi maldición y cuál maldición debo levantar y cómo la tengo que levantar. Si yo no conozco la historia de mi familia, ¿cómo sé de dónde viene mi maldición? ¿Tu pregunta? Pero una preguntita. ¿Uno puede cortar para que los hijos no continúen? Claro. ¿O las 4 generaciones se cumplen las 4 generaciones o uno las puede cortar? Recuerden lo que nos está diciendo Números 14. El que cumple y practica los mandamientos y obedece a Dios, ese es bendecido. Solo hasta que llegue un miembro de la misma sangre, y haga estas dos leyes de Dios, que es obedecer la voluntad de Dios, y 2, cumplir y practicar los mandamientos, se rompe la maldición y la cadena. Si no hay una persona que cumpla esto, no se da. Por ejemplo, en cuanto al sacramento del matrimonio, en la familia tanto de mi esposa como de mi esposo, como en mi familia matrimonial, matrimonios horribles, infelices, con adulterio todos, separados. ¿Qué hacemos nosotros? Vivimos un matrimonio en castidad, en santidad, en oración, en servicio a Dios, y logramos romper esa maldición. Un matrimonio que esté en santidad logra romper todas las maldiciones ancestrales e intergeneracionales. ¿Qué es intergeneracional? 4 generaciones. ¿Qué es ancestral? De la 5ª generación hacia atrás. ¿Preguntas o dudas hasta ahí?
La palabra de Dios nos habla de cada maldición específica, cómo se rompe. Nos muestra bíblicamente todas las maldiciones que existieron en esa familia de Jesús. Porque recuerden que antes de San Mateo capítulo 1 nos habla de que antes de que existiera Jesús de Nazaret hubieron 42 generaciones anteriores. Y en esas 42 generaciones familiares hubieron todos los pecados habidos y por haber. O sea, en la descendencia, en los antepasados de Jesús, hay todos esos pecados. Y nos va mostrando cómo cada pecado es levantado y destruida la maldición. Por eso yo debo leer la Biblia estudiándola. La gente dice leer la Biblia un capítulo, eso no sirve de nada. Leí la Biblia un versículo, ni entendió. Porque usted no lee la Biblia estudiándola para su vida. Usted mira, el pecado de mi familia es que mi abuelo fue violado. Y yo soy producto de una violación. ¿Qué tengo que hacer? Buscar en la Biblia dónde estuvieron las maldiciones de violación y cómo levantaron esa violación en su familia. En mis antepasados lo que hay es adulterio, todos los matrimonios infelices. ¿Cómo lograron levantar ese adulterio? Por ejemplo, David levanta el adulterio en su vida. ¿Cómo David logra esa bendición? Vemos, por ejemplo, el caso de Rahab, la prostituta. Como Rahab, que es una prostituta, es la bisabuela del rey David, es prostituta. ¿Cómo levantaron esa maldición de prostitución? Entonces, la Sagrada Escritura es un manual de conversión, de vida, de transformación. Si todas las familias entendiéramos la importancia de romper las maldiciones familiares, no estaríamos hoy aquí. Estamos aquí porque ni conocemos el tema, ni lo entendemos, ni profundizamos en él. Simplemente arrastramos la misma historia, vivimos la misma historia, seguimos arrastrando la historia de nuestra familia sin hacer nada porque no sabemos qué hacer. Y miren, tan poquita gente que hay hoy sabiendo que todo el mundo tiene que iniciar por las maldiciones familiares. O sea, las personales son las últimas que se levantan, primero se han levantado las familiares. Yo le digo a la gente, es como cuando usted va a apostar a una carrera, pero yo estoy amarrada a un palo con una cadena. Y usted sale corriendo sin ninguna cadena. ¿Quién de las dos llega primero a la meta? Pues el que no tiene la cadena amarrada. Usted no importa cuántas veces se levante a correr, mientras esté amarrada por esa cadena, vas a caer en el mismo punto, porque solo vas a poder correr hasta donde la cadena te lo permite. Y ahí vas a tener que volver a regresarte. Y en eso se la pasan las familias generaciones enteras sin hacer nada y sin entender. O sea, no comprenden lo que están viviendo y siguen en la inopia. ¿Por qué? Porque no han comprendido, no han entendido la importancia de romper mis maldiciones familiares. Vamos a escuchar ahora Hechos de los Apóstoles, Alejandra 16, versículo 25 al 34. Vamos a subrayar la promesa bíblica, la promesa que yo tengo que proclamar todos los días de mi vida para que en mi familia, en la familia que yo voy a construir si estoy invitado al sacramento del matrimonio, proclame esta bendición y se logre esta bendición en mi casa. Hechos de los Apóstoles 16, versículo 25 al 34. Carlos se prepara, Primera de Reyes 9, versículo 1 al 11. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos le escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada que iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: «No tengas ningún mal, que estamos todos aquí». El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa». En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa.
les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles nos habla de la gran promesa que Dios tiene para todas las familias del mundo, que yo he acogido en mi corazón y la creo perfectamente, y que hoy que tú vienes a romper esas maldiciones familiares tienes que acogerla. Vamos a subrayar el versículo 31. Hechos de los Apóstoles 16, versículo 31. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero le tomó consigo y le lavó las heridas inmediatamente y recibió el bautismo él y todos los suyos. En otras versiones bíblicas dice: sana tú y sanará toda tu casa. Una persona en la familia que esté dispuesta a romper las maldiciones y a ser santo, destruye todas las maldiciones familiares que existan, no solamente en los hijos, sino en los primos, en los tíos, en toda la familia que tenga su misma sangre. Por eso yo debo comprender por qué es tan importante leer la Sagrada Escritura. La gente hace preguntas absurdas. Oiga, Adán y Eva estaban solos en el mundo. ¿Dónde estaban las demás familias? Es que la Biblia no está narrando la historia del mundo. Está narrando la historia de una familia, Adán y Eva, los hijos creados por Dios y escogidos para llevar el Evangelio, la palabra de Dios, la santidad, el germen de la santidad. Había muchos más seres humanos, pero Dios escogió a esos dos y de ellos a su descendencia. De la misma manera Dios nos ha escogido a cada uno de los que estamos aquí sentados para hacer la bendición en nuestra familia. Este próximo sábado, mis hermanos, vamos a tener un retiro espiritual del perdón. ¿Por qué es tan importante aprender a perdonar? Mire, hoy en día, 23 años después de haber vivido esta experiencia de conversión y amor en el Señor, si la gente me preguntara qué es la santidad, yo le digo a las personas: la santidad es aprender, gracias, es aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque todos los días nos hieren, todos los días nos lastiman, todos los días levantan habladurías hacia usted, hacia mí. Todos los días dicen calumnias, todos los días están criticándote. Y esa situación de vida diaria va creando una herida en tu corazón. Y tú vas sacando a personas de tu corazón y vas creando un resentimiento, un odio, un dolor, una herida. Empezando por papá y por mamá. De ahí en adelante todo el mundo. Si yo no aprendo a perdonar en mi vida, ¿cómo voy a ser santo? Si en mi corazón hay dolor, hay heridas, hay resentimiento, hay odio. Esta es la raíz de toda depresión. Esta es la raíz de todo intento de suicidio. Esta es la raíz de toda separación matrimonial. Cuando yo empiezo a hablar en consejería matrimonial: oiga, ¿por qué están separados? ¿Por qué en su matrimonio no hay amor? ¿Por qué no hay felicidad? Nunca me encuentro que por adulterios, que por eso. No, porque hay heridas intergeneracionales de familia que yo no pude sanar. Entonces desemboco esa herida en un adulterio, desemboco esa herida en un incumplimiento de mis deberes, desemboco esa herida en un maltrato con mi esposa. Estaba mirando en el último congreso que tuvimos y veía un caso que me pareció impresionante. Espera un momentico que vamos a mandar aquí. Y miraba este caso, un matrimonio que está en adulterio. El esposo trata muy mal a la esposa, es humillativo, es grosero, no la trata con amor y tiene amante. Vienen conmigo y le digo: bueno, Señor, ¿cuál es la raíz de que este hombre que quiere ser bueno, que quiere ser santo, que es un servidor de la iglesia, que le gusta estar en las cosas de Dios, ¿por qué está en adulterio? No por la lujuria desbordada, sino porque tenía una herida con su esposa muy profunda, porque veía en su esposa conductas similares a su mamá. Y él estaba herido hacia su mamá. Tenía una herida profunda, culpaba a su mamá de una situación familiar. Y en su esposa a veces veía esas ciertas actitudes, por lo cual la humillaba, la trataba mal, porque quería corregir de alguna manera la actitud de la esposa que se le parecía a la de su mamá y que obviamente no era una mujer.
Todos los matrimonios en conflictos iniciaron en su hogar, en su relación con papá y mamá. Y por eso hoy en día un esposo, una esposa no pueden superar, no pueden perdonar, no pueden sanar. Y por eso sigue habiendo esa herida extensa ahí que va produciendo como un comején, una herida dañando, carcomiendo, destruyendo la gracia de Dios. Entonces no importa que se consiga el mejor esposo o la mejor esposa del mundo, no importa que usted quiera ser el modelo de esposo, vas a fracasar, porque la herida que está ocasionando ese daño en tu matrimonio, en el matrimonio de tu papá, tu mamá, hoy lo tienes tú y sigue ocasionando ese dolor y ese daño. Por eso Hechos de los Apóstoles nos dice: sana tú, ten fe en el Señor Jesús y sanará toda tu casa. Uno en la familia que quiera ser santo, que camine en rectitud, en santidad, en la voluntad de Dios. El problema es que no lo hay. Dice, no, sí, no caminamos en santidad y en la divina voluntad. Creemos que las obras buenas son todas agradables a Dios y no. Yo lo veo aquí en nuestra comunidad. Mucha gente quiero servir, quiero estar allá de servidora, pero sirven sin diligencia, siendo negligentes, nunca hacen los deberes que se les estipulan. 2, no sirven con amor. 3, no sirven con rectitud. 4, viven con el chisme, la calumnia, la habladuría, no en silencio. ¿Cómo si yo estoy sirviendo a Dios con todas esas deficiencias va a ser agradable a Dios? Estoy haciendo una obra buena. Si yo estoy sirviendo de proclamador en mi iglesia, si estoy sirviendo recogiendo la limón en la iglesia, si estoy sirviendo en una comunidad como Casa de Nazaret o Lazo de Amor o Emaús, pero no lo estoy haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, en santidad, que sea agradable a Dios, no le agrada al Señor, no es una obra buena. Yo les decía a mis servidores, cuando a mí el Señor me llama a esta Casa de Nazaret, yo vengo de una comunidad San Vicente de Paúl que amo, que me vio nacer, que me formó, que todas las bases que tengo de mi formación las tomé allí, porque allí aprendí que es una verdadera caridad. San Vicente de Paúl es un santo que enseña qué es la verdadera caridad, porque nosotros vivimos de falsas caridades. Me sobraron 2,000 pesos. Uy, qué obra tan buena darle a la visita de 2,000 pesos. No, esa no es una obra agradable a Dios. Tienes que dar de los 5,000 del pasaje que te quedaron en el bolsillo, no los 2,000 que te sobraron. Ahí es donde está la gracia de Dios. Pues hay obras buenas, pero no agradables a Dios. ¿Qué nos está diciendo hoy Deuteronomio? ¿Qué nos está diciendo Hechos de los Apóstoles? Cumple y practica los mandamientos y obedece la voluntad de Dios. Qué difícil es la obediencia a la voluntad de Dios. Todo el mundo dice que sí, pero no lo hace. Mire que está llamado a servir, por ejemplo, para mí se me llamó a servir en Casa Nazaret. No, yo coloqué pero duré 2 años desapegándome de mi comunidad. Y estaba sirviendo muy bien en esa comunidad, pero Dios no me quería más en esa comunidad, Dios me quería aquí. ¿Cómo me costó ese abandonar esa obra buena por la que Dios quería en mi vida? Y ese es el servicio, esa es la divina voluntad, esa es la obediencia a la voluntad, donde Dios me quiere. Les contaba yo con mi esposo siempre fue muy generoso económicamente, muy generoso. Y siendo tan generoso ayudaba a todo el mundo, pero las necesidades en la comunidad no. Yo le dije, mira, no estás agradando a Dios. Tú ayudas económicamente al seminario mayor, a la religiosa de tal lugar, a la vocación sacerdotal de tal lugar, pero no a los de tu comunidad. Y se lo dicen a todo el mundo. No es agradable a Dios. Tienes que primero primar lo que Dios te pide y luego lo demás. Lo difícil de la vida es que usted obedezca la divina voluntad. No pierda el tiempo, que no lo van a hacer. Primera de Reyes, te escuchamos, Carlos, capítulo 9, versículo 1 al 11. Cuando Salomón terminó de construir la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que le fue deshonrado, el Señor se le apareció por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón, y le dijo: he oído tu oración y la súplica que has pronunciado en mi presencia. Yo he consagrado esta casa que tú has edificado a fin de poner allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días.
si caminas en mi presencia como lo hizo tu padre David, con integridad de corazón y rectitud, practicando todo lo que te he mandado, observando mis preceptos y mis leyes, entonces yo mantendré para siempre tu trono real sobre Israel, según se lo prometí a tu padre David, cuando dije, nunca faltará uno de tus descendientes sobre el trono de Israel. Pero si ustedes y sus hijos defeccionan y no observan los mandamientos y preceptos que puse delante de ustedes, si van a servir a otros dioses y se postran delante de ellos, entonces yo extirparé a Israel del suelo que le di y apartaré lejos de mi presencia la casa que consagré a mi nombre. Así Israel será la burla y la bendición de todos los pueblos. Esta casa se convertirá en un montón de ruinas, y todo el que pase junto a ella quedará pasmado y silbará de estupor, y se preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a esta casa? Y le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios que había hecho salir a sus padres del país de Egipto, y porque siguieron a otros dioses, se postraron ante ellos y los sirvieron. Por eso el Señor atrajo sobre ellos esta calamidad. Durante los 20 años que tardó Salomón en construir los 2 edificios, la casa del Señor y la casa del rey, Hiram, rey de Tiro, le proporcionó madera de cedro, madera de ciprés y oro a discreción. Por eso, al cabo de ese tiempo, Salomón se dio a Hiram 20 poblados en la región de Galilea. Palabra de Dios. Vemos cómo el rey David, una de las grandes obras que realiza para poder romper las maldiciones intergeneracionales y ancestrales que trae, es construir el templo a Dios. Y vemos que el pecado de asesinato que el rey David había cometido no le permitió ser el constructor de la obra. Esto para entender que, si usted hubiera tenido unos papás trabajadores, ahorrativos y que hoy tuvieran una bendición económica, una riqueza, a ti te hubiera quedado mucho más fácil tu caminar, porque ya te hubieran hecho una riqueza, ¿cierto? Si hubieras tenido tu abuelo rico, tu papá rico y tú fueras ya súper rico, porque construyeron, no destruyeron, construyeron y dejaron para ti una comodidad. De la misma manera hizo el rey David con Salomón, le dejó todo listo para que construyera el templo, y construyendo el templo al Señor es que logra romper por fin las maldiciones que traía David de su genealogía. Y por esa razón es que David es escogido como el hombre del cual descenderá el Mesías. ¿Saben ustedes la importancia de que de David descendiera el Mesías? Dios le había prometido que de él nacería el Hijo de Dios. Significa que todas las maldiciones familiares y ancestrales se romperían con la existencia de David, que él sería escogido para la bendición. Las personas creen que por más que incumplan las leyes de Dios, como nadie los vio, nadie los critica o nadie les dice nada, no van a pagar la consecuencia. Y no es así. La ley de Dios está escrita en la Sagrada Escritura. Dice, usted roba y paga 4 o 5 veces lo que robó. Imagínate usted quitándole por la derecha 4 o 5 veces cuando termina de pagar esa deuda. Nunca. 4 o 5 veces lo que robó se lo quitan por la derecha. Por eso vienen los robos, vienen las deudas, viene la incapacidad de conseguir un trabajo por esa razón. Dios nos dice y nos muestra en la Sagrada Escritura cómo cada pecado trae una consecuencia nefasta. ¿Cómo reconozco yo cuáles son mis maldiciones familiares? Por las consecuencias que estamos viviendo. El rey David era consciente de todos los pecados que él había cometido porque fue el primero que los cometió. Vemos sus hijos, por ejemplo, Roboam, que es el que sucede el trono después de Salomón, que ya no tiene conciencia. Es un hombre 100% idólatra, hechicero, brujo. Ya no tiene conciencia de la maldad que era practicar la hechicería y la brujería. Salomón, que había sido su padre, que había caído en la hechicería, tiene conciencia de la maldad de la hechicería y esconde en vida ese pecado. No ante los ojos de Dios, porque Dios dice la palabra, se le aparece 2 veces a Salomón y le dice, ojo, has practicado la hechicería y caes tú y tu familia en maldición, apártate de ello. Pero Salomón no obedece. Todos sus hijos serán brujos, hechiceros poderosos.
poderosos en la brujería, porque perdieron el reino, perdieron la economía, perdieron la riqueza, perdieron la dignidad, perdieron los matrimonios, perdieron toda la bendición de Dios. Entonces, bíblicamente, cuando dice la gente, ay, no me maldigan, las maldiciones que yo lanzo con mi lengua solo recaen cuando son justas. Entonces, si yo le digo a mi hijo, usted no sirve para nada, usted vive en el mugre, usted es un pobre arrastrado, le dije a mi hijo, es una maldición que como mamá estoy lanzando. Y nos dice Eclesiástico capítulo 3 que las maldiciones de la madre caen en 100% y destruyen y arrasan en totalidad. O sea, no hay maldición más poderosa que la de una mamá o la de un papá. Lancé esa maldición a mi hijo, pero resulta que la maldición que yo lancé a mi hijo no es justa. Mi hijo no se merece esa maldición. ¿Qué pasa? La maldición retumba, rebota, revuelve a quien maldijo. Entonces hay que entender eso. San Francisco de Asís fue un hombre que fue maldecido por su padre hasta el día de su muerte. El papá de San Francisco de Asís lo maldecía todos los días. ¿Y qué hacía San Francisco de Asís? Buscó un indigente de la calle, un pobre indigente, que lo bendijera 3 veces por cada vez que su padre lo maldecía. Y San Francisco de Asís logra la gracia. Nunca esa maldición entró en su vida. Cuando tenemos miedo, me maldigo la mamá, me maldigo. Si la maldición no es justa, no recae sobre ti. El problema es que la mayoría de las maldiciones que nos lanzan son justas. Dicen los místicos de la Santísima Virgen María que la Virgen María ni con el pensamiento fue desobediente a sus padres. Por eso nunca la maldijeron, nunca lanzaron nada sobre ella, porque era una niña obediente, buena hija, excepcional en el cumplimiento de sus deberes. Tu pregunta, Vladimir. Las maldiciones entre esposos, el esposo o la esposa. Después de papá y mamá, el que más poder y autoridad tiene sobre mí es mi cónyuge. En el momento en que yo me caso por el sacramento del matrimonio o hago una unión marital de hecho, que es las relaciones sexuales, el que más autoridad y poder tienen sobre mí es mi cónyuge. ¿Por qué aquí en el Ministerio de Liberación vemos tantas maldiciones de novios, de parejas, si no fueron casados, simplemente tuvieron relaciones sexuales? Porque la relación sexual significa una unión marital de hecho, significa un matrimonio espiritual. No están bendecidos por Dios, pero usted ya vivió un matrimonio espiritual. Jamás me he encontrado una maldición de un exnovio, una expareja que no haya tenido relaciones sexuales. Nunca entró la maldición. Todas las maldiciones son de parejas que fueron sexualmente activas. ¿Por qué? Porque ahí ya hubo una unión marital, ya hay un matrimonio espiritual. Cuando yo tengo un acto sexual o estoy casado, ya las maldiciones de mi cónyuge son más importantes que la de papá y mamá y me recaen 100%. La mayoría de hijos han tenido esas maldiciones porque se las han lanzado a su esposo. Luego ven a sus hijos en la situación que desearon a su esposo. Luego ven a sus hijas en la situación que maldijeron a sus esposas. Es que usted es una vagabunda, una perra, una buena para nada, le dicen a su esposa. Y la esposa nunca tuvo un pecado de estos. Sus hijas las verán en la prostitución. Sus hijas las verán en los pecados sexuales. ¿Por qué? Porque el padre maldijo a sus mujeres de su casa. Tu pregunta, Noemí. Entonces, por eso es que cuando hay un adulterio, el hombre o la mujer se acuesta y se prostituye, o sea, es infiel, adquiere las maldiciones de la otra persona. Claro, y del adulterio. Por eso es. Tanto la de la otra persona como las propias del adulterio. Siempre que hay una unión, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Cuando yo tengo un acto sexual con una persona, me llevo todos los demonios de esa persona, todas las maldiciones que esa persona contiene. Yo me acuerdo de la familia que me decían, ay, es que su tío se volvió borracho desde que tuvo esa novia. La novia era borracha y nunca había tomado alcohol. No era alcohólico, no le gustaba el alcohol, pero empezó a tener actos sexuales con una mujer alcohólica. ¿Qué terminó siendo el hombre? Alcohólico. Todos los actos sexuales me llevan a contaminarme 100% con esa persona. Por eso San Pablo
en Romanos capítulo 1, nos va a decir que el pecado más grave que existe es el acto sexual, la fornicación, el adulterio. Porque con el acto sexual yo me llevo absolutamente todo lo que esa persona tenía o contenía. Por eso es que Dios exige el matrimonio, no es una exigencia por molestar con la vida. Es porque el sacramento del matrimonio es un blindaje que no permite que el otro, el cónyuge o la pareja, me contamine con sus maldiciones y sus demonios y sus pecados. ¿Qué hace el sacramento? Me protege. Entonces, yo me viví con mi esposo puede haber traído muchas cosas, por ejemplo, tener un adulterio muy fuerte, una lujuria muy fuerte de familia, nunca me contaminó con eso, nunca. ¿Por qué nunca me contaminó? Porque nos casamos en castidad, en santidad. El sacramento del matrimonio me protegió. Cuando yo no vivo esa gracia, si yo no vivo esa gracia, muchas esposas me dicen, es que yo era una niña virgen, nunca tuve relaciones sexuales con nadie, me junté con mi marido y ahora tengo una promiscuidad sexual. ¿Cuántas parejas he tenido esto en la casa de Nazaret? Muchas. No pueden abandonar la inmoralidad sexual porque ya dañaron su sexualidad, dañaron su sexualidad y la dañaron porque su propio esposo, su propio cónyuge tenía ese tipo de prácticas inmorales. Señora Zuleima, le hago una pregunta. Sí. Lo que pasa es que pues, yo tuve un problema con mi esposo. Pues ella fue no sé qué dijo, luego él llegó a la iglesia y luego él, pues, cuando yo llegué a la casa, él me dice que yo soy una pecadora empedernida, que no debe estar en la iglesia, que está a las puertas del templo. Sí, ¿cuál es la pregunta? Bueno, eso, ¿qué pasa ahí? O sea, él me dijo eso y Si la maldición es justa entra, si no es justa se devuelve. Pero el problema entre cónyuges es que cuando la maldición se devuelve recae en los hijos. Por eso es que nunca jamás se puede maldecir entre pareja o entre esposos. Porque si la maldición que tu esposo lanza sobre ti no es justa, rebota sobre él. Pero ¿quién se la lleva? Tus hijos. Y luego tú ves a tus hijos en esas situaciones. Entonces no puedes entrar al templo, seguramente hay ateísmo en los hijos, seguramente hay impedimentos para vivir una vida de gracia, de oración en los hijos. Los hijos no se quieren acercar a la oración, no se acercan a la Eucaristía, no se acercan a nada. Cuando vemos en Reyes, cuando David deja todo ese dinero y toda esa bendición para que Salomón de alguna manera reclame la gracia, se gane la bendición, hay tres gracias. Lo primero, Dios promete las bendiciones para todos los descendientes, lo vimos ahí en Reyes. Todos los descendientes reciben la bendición, por eso usted tiene que ser consciente, le digo a los servidores de la comunidad, miren, su negligencia en el cumplimiento del deber con Dios es con Dios que estás fallando. Yo no puedo estar con una profesora de kinder. A ver, caballero de San José, ¿vendió los pasteles o no los vendió? Muestra a ver cuánto vendió, por negligente no vendió. A ver, madre espiritual, ¿estuvo pendiente de las vocaciones o se la pasó calumniando y chismoseando y haciendo lo que no debía? A ver, Doriático, ¿está ya ejerciendo el deber aquí informándose o está por allá revoloteando como una veleta? No puede estar pendiente porque su compromiso es con Dios, no conmigo. Si yo sacara provecho de tu servicio, como lo hago de mis empleados, estoy pendiente de su esfuerzo y de lo que usted está rindiendo. Yo de un empleado estoy pendiente porque lo estoy pagando. Oiga, está descansando una hora haciendo nada bueno en el celular, plata perdida para mí. No me sirve este empleado. Pero como usted está sirviendo a Dios, su trabajo lo tiene en cuenta ¿quién? Dios. Entonces voy a servir para ganarme la bendición económica, pero sirves mal, sirves como no es, sirves en desobediencia al superior, no le agrada a Dios, nunca se levanta la maldición. Yo debo entender que el servicio a la iglesia es el mejor trampolín para levantar las maldiciones ancestrales y familiares, sí, pero sirviendo como Dios nos pide. Si no, no es agradable a Dios. En vez de ganarme bendición, me gano maldición. Recordemos Lucas capítulo 2. Cuando la Virgen María presenta a Jesús en el templo frente a Ananías y frente a Ana la profetisa, frente a Simeón y frente a Ana la profetisa, ¿qué le dice el profeta Simeón sacerdote a María? ¿Cuáles son las palabras que usa? Una espada atravesará tu corazón, le dice María. ¿Qué más?
Muy bien, estará para caída de muchos y para otros se levantará. Las obras de Dios para unos son bendición y para otros son maldición, porque no actúan en rectitud y en santidad. Yo recibí el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es una bendición, es un regalo, es un paquete lleno de oro, de muchas bendiciones, porque contiene 12 bendiciones que promete Dios al matrimonio. Pero ¿qué hice con mi matrimonio? Nos maldijimos, no nos perdonamos, nos odiamos, cometimos inmoralidades sexuales, cometimos sacrilegio matrimonial, cometimos adulterio. ¿Qué hice con esas 12 bendiciones que venían para mí, para mi matrimonio? Las destruí. ¿Qué estoy viviendo? La consecuencia contraria, las maldiciones. Entonces yo debo entender, recibir el sacramento del matrimonio es un regalo enorme, es una bendición, por eso hacemos fiesta, por eso partemos poqué de vino. ¿Por qué? Porque esta pareja ha entendido lo maravilloso de la bendición de un matrimonio y se va a regalar y se le van a ganar todas las gracias y bendiciones, pero no lo vivieron como Dios lo pedía. En vez de volver su matrimonio bendición, llegó a ser la mayor maldición de sus vidas y de sus hijos. Entonces, cada vez que Dios me regala una bendición en mi vida, yo tengo la opción de volverlo bendición o de volverlo maldición. Y yo debo ser consciente de eso. Todo tipo de pecado que no ha sido confesado y reparado por nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos hasta la 4ª generación, pasa a las generaciones futuras y vivimos cargando con esas cargas, con esas ataduras, con esas maldiciones a lo largo de nuestras vidas. Yo debo entender algo muy importante. A medida que yo camino en mi día a día, yo voy arrastrando las maldiciones familiares. Vamos a escuchar María Elsa, Lucas 13, versículo 26 al 28. Lucas 13, 26 al 28. Estamos en Reyes, culminamos con Reyes mientras la niña busca la esta. Dios exige 2 cosas para restaurar mis bendiciones. Escriba ahí porque trajo cuaderno. ¿Cómo levanto mis maldiciones? No importa la maldición, que es de ruina, que es con los hijos, que tengo anormalidad en los hijos, que me nacieron los hijos mal, que tengo peleas con los hijos y no me entiendo con ellos, que están todos en ruina económica, que ningún hijo sirve para nada. Yo trabajé, hice plata y mis hijos no sirven ni para nada. Esas maldiciones, no importa la que sea, tienen esta condición. Dios exige primero un corazón intachable y recto. Segundo, obediencia a las leyes y a los decretos del Señor. Esas son las 2 condiciones para levantar toda maldición de tu vida. Lo primero que tengo que hacer es eso. Mire, yo miraba, por ejemplo, el cáncer. El cáncer es una maldición. Eso está en Deuteronomio 30. Todo pecado de tumor, todo tumor que existe es una maldición. Entonces, la maldición entró personal o intergeneracional, a veces ancestral. Cuando nosotros en nuestro ministerio de maldiciones, yo siempre digo, wow, qué bueno, porque en nuestro campo nos queda muy fácil. Muy fácil, o sea, puede ser el cáncer más duro del mundo, se levanta así. ¿Cuándo no hemos podido levantar un cáncer? Cuando la persona es desobediente a la voluntad de Dios. Me acuerdo de la última persona que se murió de un cáncer. Dios mío, obvio es un cáncer impuesto, es una maldición de cáncer. Es muy fácil, entre comillas, en un ministerio de liberación levantar eso. ¿Por qué se nos muere de cáncer 8 días antes de morirse? No, es que yo era religiosa, destruí mi matrimonio y no me interesa perdonar a mi marido. Ya, no hubo nada que hiciéramos, se murió. 8 días antes de morirse, 6 meses viviendo en la comunidad. Oiga, ¿por qué no me dijo que era casada? Que usted odiaba a su esposo, que usted había destruido su matrimonio, que usted tenía un rencor hacia él. Recuerden que toda relación de pareja es culpa de los dos. Eso no existe de que toda la culpa es de él porque él me hipnotizó, me hizo, yo era tonta, no existe. Si usted hubiera sido santa y orante, Dios te muestra la verdad. Porque yo me dedico a hacer procesos matrimoniales.
Y en todo pareja que vive en santidad y rectitud, uno de los dos, Dios le muestra la verdad a esa pareja. Saca a la luz todo lo que existe y todo lo que hay. Si nosotros o nuestros hijos se apartan de Dios y sirven a otros dioses, las consecuencias serán. Estamos en Primera de Reyes. ¿Cuáles son las 4 consecuencias de practicar la brujería y la hechicería? ¿Qué es lo que viene a vivir Salomón? Y lo estamos escuchando en Primera de Reyes. Primero dice, les arrancaré la tierra. O sea, los deja en la ruina económica. No tienes tierra, no tienes propiedad. Lo estamos viendo nosotros como cucuteños en Venezuela. Un pueblo idólatra, un pueblo practicante de la hechicería y la brujería. No tienen tierra, no hay donde, la tierra desolada. Tienen donde vivir, pero no se puede vivir. Les tocó huir a lugares donde no tienen nada, ni una cuchara. Primera maldición de la idolatría: no tendrán tierra, son despropiados de sus propias tierras. Segunda, arrojaré de su presencia el templo, aunque esté consagrado. No les permite estar en la presencia de Dios. Usted iba a Venezuela y para conseguir una misa era imposible. Nunca había misa, nunca había sacerdote, nunca había nada. No está en la presencia de Dios. Tercero, seremos la burla de los demás. Voy a estar reciba. Cuarto, el templo será solo ruinas. Si el culto del Señor está en ruinas, ¿cómo están los hogares y los matrimonios? ¿Cómo están las familias? Yo debo entender que para construir, primero tengo que construir el templo de Dios, tanto en mi corazón como en mi familia. La renovación del culto y la adoración a Dios. El pueblo israelita fue desterrado, fue esclavizado por el pueblo persa. ¿Y qué hace el profeta Daniel? ¿Y qué hace Nehemías? ¿Y qué hace el sacerdote Esdras? Para reconstruir la bendición. Llegan a las ruinas de Israel y ¿qué dicen? Lo primero que vamos a reconstruir es el templo. El culto a Dios. Es un pueblo que al estar reunido con el pueblo persa practica la hechicería, la brujería, se ha apartado de Dios. Lo primero que hacen para que la bendición sea devuelta es reconstruir la devoción y el culto de adoración a Dios. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer tú? Eucaristía diaria. La Eucaristía diaria es lo más importante en mi vida. Es increíble, la gente saca 2 horas para ir al gimnasio. La gente saca 2 horas para verse una serie de televisión. La gente saca 2 horas para compartir con amigos que solo lo van a traicionar y no lo aman. La gente saca 2 horas para compartir con una mujer que solo está detrás de su quincena, pero no es capaz de sacar 40 minutos para ir a la Eucaristía diaria. 40 minutos no son capaces de vivirlos. Yo lo primero que tengo que hacer es reconstruir mi devoción a Dios, el culto de adoración a Dios en mí y en mi familia. Uno mira la casa, ¿qué está en mi casa decorando? Llego a mirar puras indias negras satánicas, puros demonios que son los que adoran otras culturas, como los hindú, adoran los elefantes, adoran los gatos, los japoneses. Eso es lo que está decorando las casas. ¿Dónde está el Sagrado Corazón entronizado en la sala de su casa? ¿Dónde está la advocación de María? Sea el Inmaculado Corazón, sea el Sagrado Corazón de María, sea la Rosa Mística, sea Virgen de Guadalupe. ¿Dónde está la Virgen María en su casa? ¿Dónde está? Las fiestas marianas y las fiestas del Sagrado Corazón. Cuando están haciendo cualquier acción de familia, en la familia se acostumbra, hay que tener la cajita de cerveza cuando llegue el compadre. ¿Dónde está el rosario esperando cuando lleguen mis hijos y mi familia para hacer un rosario por las bendiciones familiares que demora 20 minutos? Hay todo tipo de costumbres paganas en nuestras familias, en nuestros hogares, pero no hay costumbres católicas.
Ahorita que se acostumbraron a ver películas a toda hora, ¿cuándo sacan 30 minutos para hacer un rosario a la coronilla de la misericordia? Un rosario a la Virgen María, un rosario a la sangre preciosa de Jesús, una coronilla a San Miguel Arcángel. Yo tengo que primero adorar el nombre del Señor, restaurar el culto, el templo de Dios en mi casa y en mi familia, para que la bendición se dé en plenitud. Vamos a escuchar, por favor, 2 de Samuel, capítulo, está María Elsa, Lucas 13, 26, 28, Alejandra, 2 de Samuel 7, 11 al 16, Carlos, San Juan 5, 24. Esos son los nombres. Ese es el preferido de ella. Ese. No, los nombres. No. Déjelo quieto. Sacerdote santo. María Elsa, te escuchamos. Lucas 13, 26 al 28. Ahí nos habla del juicio particular. Nosotros debemos ser conscientes que estamos en esta tierra para ganarnos el cielo, la salvación del alma. Y usted como mamá y como papá tiene un deber con los hijos. Usted como hijo tiene un deber con sus padres. Usted como miembro de esta comunidad tiene un deber con la comunidad. Yo como cabeza de la comunidad tengo un deber con la comunidad. Todos tenemos deberes con Dios que hemos recibido desde el momento de nuestra concepción. Entonces, nuestra tarea es cumplir esos deberes que el Señor nos ha entregado para ganarme la bendición. Todo el mundo se daña la bendición porque no cumple los deberes. Lucas 13, 26 al 28 nos dice claro: entonces comenzarán a decir, apartados los que no están en la gracia. Dios y nosotros debemos ser conscientes que la vida que nos ha dado es para ganarnos las bendiciones. Dios no maldice a nadie. Usted mismo con sus acciones se ganó la maldición. ¿Por qué me fue mal en un matrimonio? ¿Por qué fornicaste antes del matrimonio? ¿Por qué cometiste adulterio antes de un matrimonio? ¿Por qué te masturbaste antes de un matrimonio? ¿Querías que tu matrimonio fuera casto? ¿Querías que no hubiera adulterio en tu matrimonio? Quiero la bendición económica, cállate, en mi matrimonio. Vamos a ser ricos porque mi esposo y yo trabajamos y tenemos dinero. Robaste a tu jefe, fuiste mentiroso en tu trabajo, robaste horas de tu trabajo, no pagaste ofrenda, primicia y diezmo al templo del Señor. Y ahora preguntas, ¿por qué no tengo la bendición económica? Malaquías capítulo 3. Yo debo ser consciente que ya las maldiciones están escritas. No hay que pronunciarlas, ya están listas ahí. Es que me hicieron brujería, es que me hicieron hechicería. Mire, la brujería no entra si usted cumple con estas dos que hemos leído en Deuteronomio, en Números y Reyes. Un corazón intachable y recto, cumpliendo la voluntad divina. Y dos, obedecer y aplicar las leyes y los decretos del Señor. Una persona que tiene estas dos no le entra ninguna brujería ni hechicería. ¿Cuándo vamos a entender eso? Es que me hicieron, es que estoy acá porque me hicieron algo. No, te entró algo porque no cumpliste los decretos del Señor, porque fuiste desobediente a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a romper ese maleficio? Empezando por esas dos, cumpliendo la divina voluntad del Señor. Escuchamos 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 16.
En el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel, le daré paz con todos sus enemigos. Yahvé te anunciará que Yahvé te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Palabra de Dios. Vamos a sacar 7 importantes reflexiones de esos 3 versículos. Primero, ¿cuál es la promesa que Dios le hace al rey David? Escuchemos lo que el Señor promete a quien cumple los mandamientos, obedece a Dios y hace su divina voluntad. Primero, librarlo de los enemigos. Segundo, le daré una descendencia. Tercero, estableceré reyes a tus descendientes. ¿Qué significa darles el reinado? Significa que les daría honor, dignidad, poder y riqueza. Miren lo que significa nombrar reyes a tu descendencia. ¿Por qué en mi trabajo al otro compañero le va tan bien y a mí no? ¿Qué atadura me está impidiendo la bendición, hermano? No es el compañero, no es el jefe, es mi atadura que traigo, mi maldición que no me permite llegar a ese nivel de bendición. Y eso es lo que usted debe entender para buscarlo. Cuarto, yo seré su padre. Quinto, él será mi hijo. Sexto, lo castigaré y lo azotaré. Séptimo, no le retiraré mi bondad. Y última, estarán protegidos tú y toda tu dinastía para siempre. Mira las bendiciones, mira las bendiciones que Dios le promete al rey David si cumple con esas 2 gracias. ¿Vale la pena la bendición o no en mi familia? Por eso yo debo ser consciente, hermano, no esté buscando culpables de las situaciones que vives. Busca la raíz de lo que estás viviendo y pídele a Dios que te la muestre para romperla, destruirla y acabarla. Tenemos que salir en victoria, tenemos que salir en bendición, porque Dios nos ha llamado y dado su sangre para vivir esa gracia. Escuchamos, Carlos, San Juan 5, versículo 24. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira lo que dice en San Juan el Señor Jesús en el Evangelio. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene la vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Quien escucha mi palabra. Hermanitos, si yo leo la palabra de Dios sin entenderla, sin comprenderla, sin estudiarla, sin profundizar, estoy perdiendo mi tiempo. La palabra de Dios se lee estudiándola. Señor, ¿quién vivió esta maldición o esta situación que estoy viendo familiar? Miremos, Jacob, David, Salomón, el profeta. ¿Quién vivió esta situación y qué hicieron en esa situación? Para yo poder levantar esta maldición en mi casa y en mi familia. Escuchamos, por favor, Primera de Pedro. Alejandra, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 16. Vamos buscando, Primero de Pedro 3, 9 al 16. Dios nos invita a que todas las generaciones cumplan el pacto que han realizado con Dios para poder vivir las bendiciones. Vamos a reflexionar 10 puntos. El estado emocional de nuestros padres afecta el momento de nuestra concepción. ¿De dónde me gané mis maldiciones ancestrales? Desde el momento de mi concepción. He tratado, hoy en día hay muchos casos de suicidio en jóvenes menores de 20 años. Y cuando empiezo a mirar por qué un niño de 9 años intenta el suicidio, por qué un niño de 12 años, una niña intenta el suicidio, miren, niños tan jóvenes, ¿cómo van a querer no vivir a tan temprana edad? ¿Saben cuál es la respuesta?
viene una herida desde el momento de la concepción. Desde el momento en que fueron concebidos, no fueron concebidos con amor, ni tenían deseos de procrearlos, sino que desde ahí viene una herida afectiva y emocional desde el momento de la concepción. Entonces, cuando usted tiene heridas que no entiende, ¿por qué yo vivo en soledad? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué no soy capaz de confiar en nadie? Busque en el momento de tu concepción. La mayoría de las heridas que tenemos son intrauterinas, del momento de mi concepción o de los meses de mi gestación. Y por eso es que no las comprendo y no las entiendo. Y no logro salir de ese círculo vicioso de rechazo, de desamor, de tristeza, de desilusión, de incapacidad de confiar en el hermano. Entonces, el estado emocional de mis padres afecta mi concepción. Jesucristo puede sanar a un adulto de heridas recibidas en el seno materno. Por eso tener un nuevo entendimiento de lo que es la herencia se abre para nosotros un camino de bendición. Si yo logro entender qué heredé, si yo logro comprender cuál fue la herencia espiritual, afectiva, emocional que obtuve de mis padres, qué me heredaron, qué me dejaron ellos para mí. La gente tiende a ocultar las experiencias dolorosas o piensan que el tiempo sana las heridas. Eso es falso y mentiras. Por eso vuelvo y les hago la invitación. Nos quedan apenas como unos 25 cupos para el retiro que vamos a hacer con el padre jesuita apellido Soto. El padre nos invita a hacer un retiro del perdón para todos los servidores de Casa Nazaret. Ese retiro es obligatorio, o haber hecho un taller del perdón. Entonces, este año ya hemos hecho 2, este es el tercero. Porque lo más importante es aprender a perdonar. Si yo desde la concepción, si tu papá obligó a tu mamá a tener relaciones sexuales el día de tu concepción, ¿cómo naciste y qué herida tienes desde el día de tu concepción? Muchas personas fueron concebidas en estado de violación. No quería tener un acto sexual y el hombre obligó a la mujer, o peor, le hizo brujería para que accediera a sus actos sexuales y no tuvo conciencia de ello. Ahí debo ser consciente de por qué es tan importante entender que el tiempo no sana heridas. Solo Dios puede sanar, solo Dios puede romper mis heridas emocionales y afectivas. Solo Dios puede restaurar mi gracia, el resto es absolutamente imposible. La separación del dolor no sanado hace que esté enterrado vivo ese dolor. Yo muchas veces separo el dolor de la herida que me causaron. Entonces, mi esposo adulteró. Esa herida está en mi corazón, pero como tengo que verle la cara al otro día, como tengo que hacer el almuerzo al otro día, como tengo que seguir trabajando con mi esposo para mantenerme, el dolor de su adulterio está aquí en mi alma. Pero lo entierro y sigo tratándolo como si no pasara nada. El dolor enterrado no quita ni sana la herida causada por ese dolor. Yo debo entender eso, que solo Dios y a través del amor de Dios puedo sanar las heridas que el mundo y las personas me han causado desde el momento de mi concepción. ¿Se puede transmitir un dolor emocional a través de la sangre? Sí. Entonces vemos, por ejemplo, en mi familia, muchos le tenemos pavor a la sangre. Vemos sangre, heridas de sangre, nos desmayamos. ¿Eso qué es? Un trauma heredado. Un trauma heredado. Como heredé la nariz de mi papá, como heredé los ojos de mi mamá, como heredé el cabello de la abuela, también heredo sus traumas, sus complejos, sus heridas y sus dolores. ¿Por qué en la familia todos tendemos a gustarnos los hombres ñeros? Yo le digo rehabilitadores de gamines. Hay mujeres que les encanta ser rehabilitadora de gamines. Se ve cuál es el más malo que encuentra para yo meterme con ese. Yo lo cambio, yo le hago, se cree la mujer maravilla. Eso no existe. No existe. Nadie, ninguna persona es capaz de cambiar a nadie. Solamente Dios, porque esos son herencias que se traen 1000, 100, 3, 20 generaciones atrás. Cuando yo me formo una falsa expectativa, yo voy a cambiar a mi esposo, yo voy a cambiar a mi esposa, es una falsa expectativa. Llega la frustración, llega el dolor, llega la herida a mi vida porque no lo voy a lograr.
Entonces, muchas de esas heridas que vienen de mi sangre se transmitieron. Muchas de esas faltas de sanación se transmitieron. Se puede transmitir también el dolor emocional. Una persona puede tener heridas que son mucho más viejas que ella misma. Muchas personas tienen heridas. Por ejemplo, yo miraba una mamá que es toda amargada, que no es alegre, que vive triste, y nació la hija igualita. Desde chiquitica es amargada, es triste, vive con el ceño fruncido, nunca está alegre. ¿Han visto esos casos? Como la niña de 5 años tiene, y uno dice, el mismo genio de la mamá. No es el genio, es la tristeza, la amargura que carga, porque el genio es una persona que sea violenta, o sea, para hablar fuerte, ¿no? No, es la tristeza emocional que carga de mamá. Entonces yo voy heredando todo lo que mamá y papá me pudieron haber transmitido, y yo debo ser consciente de eso para romper esa maldición, a ser libre y empezar una vida nueva en el Señor. Podemos heredar también las debilidades de nuestros antepasados, no solamente las heridas emocionales y afectivas, también heredamos las debilidades. A uno siempre le decían, no se fije en la familia Vargas porque todos tienen negocios ilícitos. ¿Por qué si la familia Vargas todos son narcotraficantes o son lavadores de dólares o tienen negocios ilícitos, por qué todos caen en el mismo pecado? Hay una película muy vieja, se llama Al Pacino, si alguno de la ha visto, y habla de eso, o mejor, una película colombiana, El Cartel de los Sapos. Habla de eso, como un abuelo, el papá de Pablo Escobar, narcotraficante, pasaba alcohol para que no se dieran cuenta y lo pasaba en los ataúdes. Eso mismo hizo el nieto con la droga. Y mire que el papá de Pablo Escobar, un hombre santo y en rectitud. Santo y en rectitud el papá de Pablo Escobar, pero el abuelo le dejó esa descendencia, esa cadena. Entonces yo heredo la misma debilidad. ¿Por qué si la familia Vargas le gustan los negocios ilícitos y el dinero fácil? ¿Por qué en cambio la familia Pérez es ladrona? Le gusta robar y en todo momento roba. Usted ve esa cadena de la familia, los que son honrados, todos honrados, los que son ladrones, todos ladrones, los que les gustan los prostíbulos, a todos les gusta. Esas debilidades se heredan en la familia y vienen de un pecado que no se confesó y no se reparó en un antepasado. Entonces yo debo buscarlo. ¡Wow! Todos los hombres de la familia, ¿ahora qué pasa? Yo me casé con Juanito y en mi familia todos los hombres son malos esposos y son adúlteros. Y me casé con Juanito. ¿Juanito tiene mi sangre? No. ¿Juanito heredó las maldiciones de mi abuelo? No, porque Juanito tiene otra sangre. Pero por el vínculo marital de hechos, el acto sexual o el sacramento del matrimonio, Juanito, mi esposo, hereda todas las maldiciones de los varones de mi casa. En la familia de mi esposo ninguno es adúltero, pero mi esposo igualito a mi tío, igualito al esposo de mi tía, igualito al papá, se lleva las maldiciones porque tú las heredaste. Y la maldición es que todos los hombres de tu familia son adúlteros y hacen matrimonios horribles. Tu pregunta. Es una preguntita. Si viene la persona, digamos, de una familia con todos esos atributos y lo agarra otra familia, pero a él lo bautizan con el sagrado bautismo, ahí ¿se va uno por la sangre o se va uno por la línea? La sangre. ¿La sangre? La sangre 100%. El ejemplo claro es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es adoptado por José. Sin embargo, Jesús de Nazaret trae todas las bendiciones que 42 generaciones atrás de él habían peleado. La sangre, porque importa la sangre. Por eso cuando ya tenemos hijos adoptados, los padres que adoptan hijos deben llevar un proceso de sanación y liberación con sus hijos. Porque he visto experiencias maravillosas, hijos adoptados mejores que los hijos naturales, muchas veces lo he visto. Y lo contrario, que han sido terribles. Hubo un caso que pasaron hace poco tiempo, en séptimo día creo que fue, como 2 niños los cambiaron en el hospital. Y después de 20 y pico de años se dieron cuenta de ese cambio y se reencontraron con sus familias de origen. Y lo que más impactaba es que una familia se llevó un niño
Y resulta que en esa familia son súper ordenados, súper limpios, estrictos con la limpieza. Y el niño adoptado era el desordenado de la familia. Desordenado, cochino, todo lo contrario. Ellos nunca entendieron por qué era el único. Y el niño que se llevaron, que era de la familia ordenada, en la familia desordenada era el único ordenado y limpio. Ahí lo mostraba el séptimo día. O sea, eso se lleva en la sangre. Nosotros tenemos un concepto equivocado que formaron en el siglo pasado, en 1900, algunos psicólogos que decían, y algún filósofo, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso es falso. El hombre ya lleva la maldad en su sangre, ya lleva el pecado en su sangre, porque absolutamente todo es heredado. Entonces yo debo comprender esa realidad. Todo. Por eso debo romper, sanar, liberar mis cadenas intergeneracionales. Y eso es lo que hoy vinimos a entender. ¿Por qué tengo esto? Identificarlas y hacer un proceso de sanación y liberación para poder lograr esa plenitud de la gracia. Los dones del Espíritu Santo son las herramientas de trabajo para romper y liberar mis cadenas ancestrales. Anote ahí, los dones del Espíritu Santo. Hay personas tan orgullosas que se atreven a decir que no merecen y no reciben dones del Espíritu. No hay nada más humillante que tenerlos, porque eso nos obliga a humillarnos a nosotros mismos y a colocar a Cristo por delante. Dice San Francisco de Sales, aquel que desprecia los dones del Espíritu es el orgullo en su máxima expresión. Todo lo que Dios te ha otorgado y te ha dado es para el bien de tu alma y el bien de tu familia, y debes entenderlo. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? Yo quiero hacerle una pregunta. Yo tengo una hija que es adoptiva y ella trae todo lo que era de la mamá, lo de las hermanas. Todo. Y pues yo estoy luchando para ella, es casada. Es eso, es romper las cadenas intergeneracionales, y el primer paso ya lo dictamos, que esa persona adore al Señor, su corazón y su intención sea recta a Dios, y dos, cumple y practique los mandamientos del Señor. El primer paso. Primero, dos pasos para romper cadenas es eso, porque es una cadena y tú lo estás viviendo. Si es una hija adoptiva, dice, ¿por qué heredó lo de sus padres cuando la crianza y el ejemplo que recibió fue 100% distinto? Porque se hereda todo. Creas o no, pienses o no, te lo imagines o no. Ella ahorita, ella es casada, tiene una, pero está en una vida muy desordenada, el matrimonio está. Vamos a mirar en San Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Por cuestiones de tiempo, solo vamos a subrayar los 4 nombres que sobresalen. Entonces busca tu Biblia, San Mateo 1, versículo 1 al 17. Nos habla de la genealogía de Jesús y los antepasados de Jesucristo. ¿Cómo fueron los antepasados de Jesús? Y vamos a observar que nos da 4 nombres de 4 mujeres. 1:17. El primer nombre aparece Tamar. Si usted mira en todos los nombres, porque lo que dice San Mateo 1 es, y Adán, el hijo de Adán fue Seth, y el hijo de Seth fue no sé qué, y el hijo de Abraham fue Isaac, y el hijo de Isaac fue... Solamente nos dice nombres, hablándonos de la genealogía de los antepasados de Jesús, pero resaltan en esta cultura 4 nombres de mujeres, lo cual es anormal e ilógico, porque la mujer no era tenida en cuenta en ese momento. 4 mujeres aparecen en este primer capítulo de San Mateo, que nos está hablando de los antepasados de Jesucristo. La primera mujer que aparece es Tamar. Vas a subrayar ahí en tu Biblia, en Mateo 1, Tamar. Tamar aparece en Génesis capítulo 38. Y Tamar cometió 2 pecados graves. Primero, el incesto con su propio suegro Judá. Y segundo, el onanismo. Tamar, ¿qué es onanismo? Eyacular fuera de la vagina de la mujer. La mayoría de varones tienen este pecado, y de mujeres, y nunca confiesan este pecado como un pecado mortal. La consecuencia de ese pecado es la muerte. La maldición de ese pecado es la muerte. Por eso tantas enfermedades mortales en la actualidad, tantos jóvenes muriendo de infarto, tanto suicidio, porque la consecuencia del onanismo es la muerte.
y no lo confiesa. Tamar comete esos 3 pecados: el onanismo, que era eyacular fuera de la vagina de la mujer; 2, el incesto, tiene relaciones sexuales con su suegro, que es un incesto leve, tiene relaciones sexuales con su suegro. Es más grave cuando es alguien de tu propia sangre. Segunda mujer que conseguimos en los antepasados de Jesús, Rahab. La conseguimos en Josué capítulo 6, versículo 17. Vas a subrayar en tu Biblia el nombre Rahab. Rahab es una prostituta. Uno de los antepasados de Jesucristo es Rahab, esta mujer prostituta que se le permitió ser parte del pueblo israelita y ser acogida con todas las bendiciones israelitas por la gracia de haber salvado a los que Moisés envió a mirar la tierra prometida. Recuerden que esta mujer Rahab es la que allí en Jericó saca a estos 2 personitas que fueron enviadas por Moisés por un canasto. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que los iban a matar y son sacados por un canasto en Jericó. Pero fue con Moisés, señora. Sí. Fue por Sí, Moisés. Sí, lo mismo. Que el sucesor de Moisés fue Josué. Y recuerden que Moisés alcanza a ver Jericó y muere. Y deja ahí la descendencia a Josué. Josué es el descendiente de Moisés. Entonces vemos en claridad el pecado de la prostitución. ¿Cómo levantaré entonces yo un pecado de prostitución en mi familia? Que es la pregunta de la señora. ¿Cómo lo levantó Rahab? Ayudando a los servidores de Dios a cumplir su misión. Imagínense, ¿cómo levanto yo cadenas de prostitución? Si en mi familia, en mis padres, en mis abuelos fueron a prostíbulos y tengo esa maldición en mi familia, ¿cómo la levanto? Ayudando a los enviados de Dios a cumplir su misión. Está clarísimo. Doña Zulema, una pregunta, disculpe. O sea que usted sabe que yo estoy haciendo muñecos para rifar, yo los doy para los chicos. Entonces ahí levanto maldición. Si eso es una donación económica, es diferente. Donación económica es diferente a ayudar en la misión. Son 2 cosas distintas. Entonces, la donación económica levanta tales maldiciones. La ayuda a cumplir la misión a los servidores de Dios es diferente. Entonces lo voy a colocar con un ejemplo que viví hace muchos años personal. Pertenecía a San Vicente de Paúl y todas mis compañeras eran mayores de 55 años. Sí, viejísimos. Entonces, pues yo con 17, 18. Entonces yo veía que a veces la presidenta pues le quedaba difícil hacer las charlas o llevar el orden que tocaba llevar o hacer diapositivas, bueno, todo ese tipo de cosas que son más de los jóvenes. Y yo le decía a mi presidenta, tranquila, yo te hago toda la reunión, todo el trabajo, no diga que fui yo que se lo hice y usted lo presenta como suyo. Y hice eso muchos años. Entonces, debo ayudar con la misión de los servidores de Dios para destruir cadenas de prostitución. Si yo no ayudo, por eso hay personas que están llamadas a ser el ayudante de esa persona. Por ejemplo, ustedes me ven a mí cada rato vivo con un hijo que me está ayudando a todo. El agua, la comida, el no sé qué, el computador, el videobit, ayudando a que yo pueda cumplir mi misión. Sin el equipo que está detrás mío, no se podrá llevar todo esto a cabo. Hay cantidad de servidores que están haciendo cada uno a su parte para que este día de hoy, sábado, estemos aquí viviendo esta gracia de Dios y lo que se regala en el día de hoy. Entonces debo ayudar para levantar cadenas de prostitución, para levantar esta maldición de onanismo, de pecados sexuales, de incesto en la familia, violación de las hijas por un tío, todo esto que sea incesto. ¿Cómo se levantó Tamar? Tamar en humildad entregó sus hijos a la familia de Judá para que sirvieran a Dios. Y estos hijos de Tamar, que era la nuera que se acostó con su suegro, son los que luego serán los descendientes donde nacerá el Mesías, el Hijo de Dios. Entregar mis hijos a la familia para que sean servidores de Dios. ¿Usted se imagina las humillaciones de Tamar por parte de la esposa de Judá? ¿Usted se imagina las humillaciones que vivió esa mujer? Y esa mujer soportó con humildad todas las humillaciones.
todas las situaciones que se le presentaron, las soportó con humildad y con amor y entregó sus hijos, que no son Sara y Fares, los entregó para que sirvieran en la obra de Dios. ¿Qué hace una mamá llena de orgullo y soberbia? Este es mi hijo, nadie me lo regaña, nadie me lo humilla, nadie me le deja hacer nada, no se metan con él. ¿Cuántos padres le están destruyendo la vida a sus hijos en la actualidad? Miremos el matrimonio, para no ir a la vocación que está peor. Miremos el matrimonio. ¿Cuántos niños y niñas viejos, ruchos de 40 años y 50, debajo de las naguas de los papás y no los dejan hacer un matrimonio ni tener una pareja en bendición? ¿Cuántos hay? Hoy en día estamos cansados de ver eso. Hombres y mujeres que nunca salieron de las naguas del papá y la mamá y por eso no son capaces de ser esposos y esposas en sus hogares. Tamar rompe esa maldición de incesto. Tamar destruye esa maldición en su casa. El objetivo de papá y mamá es enseñen a ese hombre a ser un hombre en su casa, a ser un hombre santo, a ser un San José, a responder con lo necesario en su hogar y en su familia como hombre, como varón, como cabeza del hogar. Enseñar a esa mujer a ser como María. Ay, no, mi hijita nunca ha cocinado, ahora tampoco va a cocinar cuando se case con ese que trajo. Eso es lo que hoy le dice a las niñas. Usted, mi hijita, estudie para que no se la deje montar de ningún hombre, no se deje humillar de ninguno. Usted, si le va a poner la mano, póngale la mesa en la cabeza, pero no se vaya a dejar. Esos son los consejos de las más actuales a las mujeres hoy en día. ¿Dónde le están enseñando a ser como María? Sean obedientes, sean sumisas a sus esposos, sean atentas a sus maridos. ¿Dónde está eso? Sean castas. Uno como mil. Cuando el hombre le pega la primera vez a la mujer y la mujer se deja, el hombre siempre le va a estar pegando si no se defiende. Agarró un gamín que quería convertir. Sencillo. La tercera mujer que aparece en San Mateo 1 es Ruth. Ruth tiene su propio libro en la Biblia que consta de 3 hojitas. ¿Cuál es el pecado de Ruth? Ruth es una moabita, es una hechicera, una bruja, practica la hechicería y la brujería a un nivel muy alto. ¿Cómo levanta Ruth? Y mire que Ruth, con la práctica de la hechicería y la brujería, queda viuda. Y Ruth se casa con el bisabuelo del rey David. Lo mismo, una esposa santa. ¿Cómo Ruth rompe la maldición de hechicería y brujería en su familia para que pueda nacer el rey David, que va a ser su nieto? Una mujer obediente, en sabiduría, en santidad, sin ser un obstáculo para su esposo, sino todo lo contrario, una alegría, un don para el esposo. Hoy en día la mayoría de esposas son una carga. El esposo siente que está cargando un peso con esa mujer que, mejor dicho, déjeme el libre 8 días que me tiene mamado. No siente de su esposa una alegría, un gozo. Debería ser como un oasis la esposa, no lo contrario a eso. Una ayuda, efectivamente. Y la última mujer que aparece en esa genealogía de Jesús es Betsabé. La vemos en 2 de Samuel capítulo 11. ¿Cuál es el pecado de Betsabé? Todos lo conocemos, el adulterio. ¿Cómo levanta Betsabé el adulterio? Ahí sí nos quedó difícil. Creo que el pecado más difícil de levantar fue el adulterio. Betsabé tiene que perder un hijo y es entregada toda su descendencia a la legión de muerte. La mayoría de los hijos de Betsabé son asesinados por sus propios hermanos. ¿Sabían ustedes que Salomón mató varios de sus hermanos? Lean. 2 de Samuel. Entonces, Betsabé, ¿cómo levanta la maldición de adulterio y el rey David? Servicio, entrega, reconstrucción del templo de Dios. Dejaron todo preparado para darle dignidad al templo de Dios. Si en su familia hay maldiciones de adulterio, tendrás que ayudar con la construcción. Es donde viene la ofrenda económica. Dar dinero a las obras de la construcción de templos de Dios.
Tendrás que ayudar con eso. Es que Dios dice, no saben orar. Usted está levantando una maldición que no es la que te corresponde. Es lo que tú tienes que mirar y levantar esa maldición. ¿Hasta ahí preguntas o dudas? Escuchemos Deuteronomio capítulo 30. Alejandra, Deuteronomio 30. Sí, 30 con atención. Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he propuesto, si las meditas en tu corazón en medio de las naciones donde Yahvé tu Dios te ha arrojado, si vuelves a Yahvé tu Dios, si escuchas su voz en todo lo que te he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, Yahvé tu Dios cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo en medio de todos los pueblos a donde Yahvé tu Dios te haya dispersado. Aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí mismo te recogerá Yahvé tu Dios y vendrá a buscarte. Te llevará otra vez a la tierra poseída por tus padres, para que tú también la poseas. Te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres. Yahvé tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, a fin de que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Yahvé tu Dios descargará todas sus imprecaciones sobre los enemigos y adversarios que te han perseguido. Tú volverás a escuchar la voz de Yahvé tu Dios y pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Yahvé tu Dios te hará prosperar en todas tus obras, en el fruto de tus entrañas, el fruto de tu ganado y el fruto de tu suelo, porque de nuevo se complacerá Yahvé en tu felicidad, como se complacía en la felicidad de tus padres. Si tú escuchas la voz de Yahvé tu Dios, guardando sus mandamientos y sus preceptos, lo que está escrito en el libro de esta ley, si te conviertes a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance, no están en el cielo para que hayas de decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo a buscarlos para que los oigamos y los pongamos en práctica? Ni están al otro lado del mar para que hayas de decir: ¿quién irá por nosotros al otro lado del mar a buscarlos para que los oigamos y los pongamos en práctica? Sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos, normas, vivirás y multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en eso está tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Vamos a subrayar los pasos para poder romper cualquier tipo de maldición intergeneracional o ancestral. Entonces, la primera que ya colocamos allí fue ¿cuál? Muy bien. Cumplir y practicar los 10 mandamientos. La segunda, obedecer la voluntad de Dios. Muy bien. Vamos a la tercera que la encontramos en el versículo 2 de Deuteronomio 30. Volverse al Señor su Dios y obedecerlo. ¿Qué significa eso, volverse? Ya les expliqué, si en mi casa está lleno de imágenes demoníacas, idólatras, coloco imágenes de Jesús.
Si no vamos a misa los domingos, si no vamos a pasear o a comer, sacamos el domingo para servir a Dios y para ir a la Eucaristía. Entonces es volvernos al Señor. Cuarto pasito, amar al Señor tu Dios con todo el corazón. Está en el versículo 6 de Deuteronomio 30. Quinto paso, poner en práctica los mandamientos, que ya lo dijimos en el segundo. Sexto paso, seguir los caminos y cumplir los decretos y mandamientos del Señor. Y séptimo paso, obedecer y ser fiel a Dios. Esos son los 7 pasos de romper cualquier maldición intergeneracional o ancestral. Hasta que no se viva esto, la maldición no se rompe. O sea, simplemente así de sencillo y de obvio. Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 3. ¿Qué hago si yo no he cometido ninguno de los pecados de mis antepasados, pero estoy viviendo las maldiciones? Entonces yo no caí en adulterio, pero mi matrimonio no es feliz. Yo no caí en X situación, pero sigo viviendo esto. Eso fue lo que vivió el profeta Daniel y lo que vivió Nehemías. Y lo encontramos en el capítulo 9 y nos dice, primero, reconocer mis pecados y reconocer los pecados de mis antepasados. Lo primero que yo tengo que hacer es reconocer el pecado que hay en mí y en mi familia. El padre Gustavo Jamú, nos decía que el mayor daño que se causaba en la familia es mantener secretos ocultos. Entonces toda la familia tiene fama santa, pero no es. Hay que reconocer el pecado, hermano. O sea, es tan absurdo querer mantener una mentira, una hipocresía, cuando todo el mundo sabe la verdad, pero nadie se atreve a decirlo de frente, pero todo el mundo lo sabe. Hay que reconocer el pecado de mis antepasados. Eso hizo el profeta Daniel y Nehemías. Reconocemos que la familia hay este pecado, esta maldición. Segundo, hay que hacer confesión personal de vida bien hecha. Tercero, hay que hacer confesión de los pecados de mis antepasados. ¿Cómo se hace ese tercer punto? Leo los pecados intergeneracionales en el Santísimo Sacramento y le pido a Dios perdón como si yo los hubiera cometido. Señor, perdona a mi abuelo, a mi abuela, a mi bisabuela, porque fue a brujos y hechiceros. Perdónalos porque maldijo a sus hijos. Perdónalos porque hicieron robos, etc. Pido perdón a Dios como si el pecado fuera mío. Cuando un familiar muere, nos deja la maldición peor que si estuviera vivo. O me preguntan, ¿ya murió? Peor el problema. 10 veces peor. Si está vivo, tenemos una probabilidad de que esa persona se arrepiente y repare. Pero ya muerta, si se condenó, se condenó. Y la maldición queda ahí intacta. Pero si rompemos la maldición en la familia. Sí, que sea de la misma sangre. Quinto paso, oración de adoración y alabanza a Dios por romper las maldiciones ancestrales e intergenéricas. ¿Cuál es la mejor oración que existe en el mundo? La Eucaristía. Entonces deberíamos dar una intención, una ofrenda eucarística por la familia. Entonces por la familia Pérez Fernández, por la familia Guevara, no sé qué. Se ofrece la intención porque la mejor oración es la Eucaristía para romper esa maldición familiar. Siguiente oración que puedo hacer, la oración personal. Todos en casa de Nazaret debemos hacer mínimo 15 minutos de oración personal. Tomo mi Sagrada Escritura y oro. La oración en comunidad. Tenemos las vigilias de adoración eucarística los jueves. Yo no puedo ir al Santísimo porque trabajo como negro y ya no arriesgo a cargar los bultos de oro de todo lo que trabajo. Entonces, para que no saques excusas, tiene los jueves. Empezamos la Eucaristía a las 8 de la noche y termina la adoración eucarística a las 3 de la mañana. No tuvo 20 minutos para ir en los días entre semana, sume 20 minutos por 7, 140 minutos. Nos van a dar casi 2 horas. Haga 2 horas de Santísimo los jueves. Ahí están haciendo lo de la semana y están reparando todo. Ya que tenemos esa oportunidad que es una gracia única. Daniel capítulo 9 versículo 1 al 11. Cómo el profeta Daniel repara los pecados intergeneracionales. Viene el siguiente paso, 8º paso creo que va, o 7º, no sé. Oración y súplica. 9º paso, ayuno y humillaciones. Hay pecados intergeneracionales que se levantan solo con el ayuno. 9º paso, confesión de todos los pecados de mis antepasados.
Se recomienda hacer el rosario en familia. ¿Cuál rosario recomiendo? El de Inocencio Llamas. Entonces vamos a hacer el rosario en familia. Último paso, interceder por los muertos de nuestros antepasados. Hay que pagarle Eucaristía a nuestros antepasados muertos. Hay que orar por las benditas almas del purgatorio de nuestros antepasados. 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo 40 al 46. Y 3, hay que dar ofrenda económica en nombre de las almas benditas del purgatorio de nuestros antepasados. Entonces, ¿cómo se paga la misa? Por las benditas almas del purgatorio de la familia Pérez Fernández. Hay que pagar las intenciones eucarísticas, ojalá, una diarias. Hay una Eucaristía que hacen en las Angustias, que son las gregorianas. Paguen estas gregorianas por las benditas almas del purgatorio de su familia, para que se repare ese pecado y no sigamos con esa maldición. Entonces, en las almas que ya murieron, las personas que ya murieron de la familia, 3 acciones realiza Macabeo: oración, ofrenda económica, sacrificio y ayuno. Tu pregunta, ¿no? Sí, claro. Cuando yo hago ofrenda por los muertos de mis antepasados es aparte a la que yo hago por mí. Y hay muchos tipos de ofrendas. Yo doy una ofrenda por la bendición económica, doy una ofrenda en acción de gracias, doy una ofrenda pidiendo un favor. Cuando la gente me dice, no tengo plata, sirva a la iglesia. No tiene plata, sirva. Entonces, por ejemplo, tiene aquí en la comunidad un ingeniero de sistemas. Él donó horas de trabajo de su carrera a la parroquia del Espíritu Santo. El logo que tiene la parroquia lo hizo Casa de Nazaret, un servidor de acá. La página web que le hicieron lo hizo un servidor de acá. Ofreció horas de su trabajo a la parroquia como donación para poder reparar esos pecados. ¿Preguntas o dudas? Vamos a tener 15 minuticos para salir. Vamos a ir al baño, vamos a comer algo, lo que quieran tomar, se hidratan, toman, y en 15 minutos los espero para la oración de liberación de maldiciones ancestrales. Doña Zulema, 2 preguntas. Gracias para asistir. Doña Zulema, era para compartir que hay en Bogotá, en la arquidiócesis de Bogotá, en la parroquia de Santa Marta, un padre